Bueno, buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Juan Pablo Bastidas, coordinador general del Semillero, y esta tarde les presentamos el Club de Revista, aplicación de la inteligencia artificial y machine learning en anestesiología, a cargo de nuestro miembro Ricardo Freire. Adelante, Ricardo. Listo, muchas gracias, Juan Pablo. Buenas tardes a todos. Yo soy Ricardo Freire, de noveno semestre, estudiante de medicina, y hoy vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial, tomando en base, pues, un artículo de revisión que se realizó en 2020 y, pues, sobre el cual vamos a hablar un poco sobre este tema que de pronto no se habla tanto, pero es uno de los temas de los cuales más se está investigando, no solo en otras áreas del conocimiento, sino también en la medicina. Entonces, lo primero, pues, este es el artículo del after, por si lo quieren leer, es Inteligencia Artificial en Anestesiología, técnicas actuales, aplicaciones clínicas y limitaciones. Eso es básicamente el artículo que vamos a analizar. Pero antes de comenzar, quiero pues hablar un poco de conceptos generales de inteligencia artificial, de los cuales vamos a hablar más adelante cuando hablemos de las como consideraciones y aplicaciones clínicas para que podamos estar en la misma página. Entonces, primero hay que definir qué es un algoritmo. Básicamente, un algoritmo es un método para resolver un problema o obtener un resultado, el cual debe tener un número determinado de pasos precisos que nos permitan llegar al mismo resultado cuando estos sean repetidos. ¿Por qué esto es importante? Porque, pues, básicamente todas las máquinas que usamos ahora, computadores, televisores, celulares, funcionan en base a algoritmos. Las máquinas tienen una programación base y tienen unos pasos específicos que van siguiendo. Y pues en la base de la programación realmente uno de los primeros pasos es crear un algoritmo que después nosotros vamos a pasar a programar para que la máquina pueda hacer lo que nosotros queramos. Entonces se preguntarán, ¿por qué un pastel de chocolate? Porque una de las formas más sencillas de entender un algoritmo es entenderlo como una receta, que va a ser un grupo de pasos específicos que no siempre nos va a llegar al mismo resultado. En este caso, un pastel. Entonces vamos a tener un inicio que puede ser conseguir los ingredientes, unos pasos específicos, pues preparar la masa, calentar el horno, pasar la masa a los bordes, crear la cobertura, cubrir la masa, decorar la cobertura con chocolate, con las fresas y al final terminamos teniendo un pastel. Esto es literalmente la concepción básica de lo que sería un algoritmo y realmente los algoritmos son cosas que usamos a día de hoy los humanos, pero en general las máquinas necesitan estos pasos extremadamente específicos o por lo menos pues la programación básica los necesitan para poder hacer todo lo que hacen del día a día. Pues todos lo que usamos, Word, Excel, Google, Internet, todo esto está basado en algoritmos que pues son más complejos y que no vemos, pero ahí están atrás. Pero entonces, si se supone que las máquinas solo pueden basarse en algoritmos, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras que pueden razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucre datos cuya escala excede lo que los humanos analizan. En resumen, sería como unas computadoras que pueden crear sus propios algoritmos sin necesidad de que alguien les dé los pasos necesarios para realizar las diferentes acciones. Entonces, hace la similitud a la inteligencia humana porque, incluso vamos a ver ahora un poco cuando leemos de redes neuronales, se toma esa capacidad del humano de coger información y realizar tareas determinadas sin que se les dé unas instrucciones específicas o muy trabajadas, sino que la máquina va creando a través de las diferentes técnicas sus diferentes soluciones. Además de que la inteligencia artificial no es un campo solamente de las ciencias de la computación, también incluye otras ciencias como la ingeniería de hardware, software, la lingüística, los análisis de datos, estadística. Incluso hablamos de que ahora está incluyendo neurociencia y hasta la filosofía y la psicología por todas las implicaciones que puede tener a futuro en cómo, pues, por ejemplo, nosotros los humanos nos relacionamos con la IA y qué repercusiones puede tener a nivel de la sociedad. Entonces, una de las principales disciplinas en el campo de la IA, y es una de las que más van a seguramente a escuchar y de la que vamos a hablar mucho durante esta presentación, es el Machine Learning, que es básicamente algoritmos que dotan a los ordenadores de capacidad de interpretar patrones en los datos y esto le permite a los ordenadores crear sus propias predicciones sin necesidad de la intervención humana. Entonces, básicamente yo cojo a una máquina, le doy un grupo de datos y la máquina puede darme ciertas predicciones sobre lo que podría o no podría pasar, ya dependiendo también del tipo de machine learning que hagamos. Para que lo tengan en cuenta, el término machine learning es algo que se investigó y se utilizó por primera vez en 1959.
Usualmente cuando hablamos de inteligencia artificial creemos que es algo muy reciente y realmente los últimos avances de la inteligencia artificial se han dado en los últimos años, pero realmente la inteligencia artificial es algo que se estudia desde la década de los 50 y que poco a poco, gracias a los avances de la tecnología, es que ha venido teniendo este boom o este aumento que hemos visto en la actualidad. Pero, por ejemplo, una de las cosas que más ha beneficiado al Machine Learning es el Big Data, que es toda esta capacidad de que los servidores tengan cantidades masivas de datos que puedan ayudar a las computadoras a aprender y hacer mejor sus tareas. Entonces, estos tipos de Machine Learning van a tener varias formas. El primero es un aprendizaje supervisado, en donde tú le das un modelo automático, a un modelo automático unas entradas específicas y les das un set de datos de entrenamiento para que cumpla una tarea en general. En términos simples, tú le dices a la computadora que reconozca, por ejemplo, imágenes de gatos, le das una base de datos con imágenes de datos y entonces cuando le metas datos, la computadora va a ser capaz de reconocer el patrón de qué es un gato y te va a decir qué imagen es un gato y qué imagen no es un gato. Eso es básicamente lo que es aprendizaje supervisado. Entonces, esto se puede extrapolar para reconocer, por ejemplo, diferentes patrones, diferentes, digamos, señales en, por ejemplo, en imágenes diagnósticas para poder determinar o predecir ciertas enfermedades. Ahora, un aprendizaje no supervisado es cuando el aprendizaje automático se hace desde los pues, desde datos no etiquetados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le doy una base de datos gigante a la computadora y ella, por mí misma, me va a generar los patrones que ella pueda encontrar. Esto se hace porque al ser bases de datos tan grandes, es humanamente muy difícil que alguien pueda ponerse y sentarse a leer y a ver cuáles son las relaciones entre los datos. Entonces, en el aprendizaje no supervisado, la IA lo que hace es coger todos los datos y comienza a hacer ella misma patrones y relaciones. Entonces, el algoritmo aprende por sí solo y los clasifica según los diversos atributos que nosotros podemos eh, poner. Entonces, por ejemplo, en medicinas, este aprendizaje está usado para intentar descubrir nuevos patrones genéticos que nos puedan llevar a relacionar ciertos polimorfismos genéticos con enfermedades o una nueva forma de relacionar ciertas características de pacientes con ciertos diagnósticos determinados. Por último, el aprendizaje por refuerzo es un aprendizaje en el cual se puede definir como que nosotros le enseñamos a la computadora qué tiene que hacer. Se hace el similitud, el símil con el modelo biológico de los ratones, en el cual por medio de recompensa ellos van aprendiendo lo que tienen que hacer y nosotros inducimos esa respuesta. En el caso de los computadores es algo también parecido. Nosotros le damos una tarea a la computadora y la computadora por medio de prueba y error va mejorando la tarea hasta que la hace de la mejor manera posible. Entonces, en este caso, como la computadora es pues, un ente, digámoslo, virtual, digamos que el refuerzo es que cuando se hace mal la tarea da ciertos valores que son negativos, entonces eso obliga al algoritmo a repetir la tarea. Y este proceso se va repitiendo automáticamente hasta que por fin, pues la computadora sola, en cabo de cierto tiempo, logra hacer la tarea sin errores o incluso hacer una tarea de una manera más eficiente de la que se hace actualmente. Ahora, hablando un poco de técnicas, vamos a hablar de ciertos conceptos que vamos a ver más adelante. Lo primero es Fuzzy Logic, o lo que se llama lógica difusa, que como tal no es inteligencia artificial, pero es la base de los algoritmos de la inteligencia artificial actual. Entonces, este término fue descrito en 1965 por primera vez y nos habla de expresiones lógicas que no son verdaderamente ciertas o verdaderamente falsas. Pues, por ejemplo, una expresión lógica que es verdaderamente cierta o falsa es: ¿el paciente tiene fiebre? Sí o no. Entonces, tú sabes, el paciente tiene fiebre si tiene una temperatura mayor de, digamos, 38,5 grados. Entonces, va a haber un falso y un verdadero. Pero hay procesos o hay cosas en las cuales no hay verdadero falso, verdadero verdadero. Por ejemplo, si hablamos de temperaturas, podemos hablar de temperaturas frías, templadas, cálidas, supercálidas. Entonces, vamos a tener como ciertos patrones, como eh, verdades parciales o mentiras parciales y eso se le puede atribuir valores numéricos entre el 0 y el 1, y según esos valores numéricos que nosotros le demos, la máquina puede tomar diferentes eh, respuestas. Entonces, la lógica difusa es algo muy parecido más a cómo obra la lógica de los humanos, en la cual pues no todo es blanco o negro, sino hay escalas de grises, y esto es muy importante, por ejemplo, en medicina, en la cual también
nos vemos que pues en los pacientes puede estar enfermo, pero ¿qué tan enfermo está el paciente? Que tenemos escalas que, por ejemplo, de hipovolemia leve, moderada, grave y no hipovolemia. Entonces ahí vamos a hablar de una lógica difusa en el término de programación. Ahora el Classical Machine Learning, básicamente yo como persona, como programador, planteo unas futures para que la máquina pueda realizar esas tareas partiendo de los datos. El ejemplo más común es el árbol de decisión. Es un modelo de aprendizaje supervisado que nos permite predecir la probabilidad que un evento ocurra. Entonces, de un root node, que es como la base, van saliendo estas ramas según los datos que nosotros le vamos dando a la máquina. Entonces, si digamos que, bueno, entonces el paciente tiene hipotensión, entonces se va por este nodo, pero entonces no tiene hipotensión, sino tiene hipertensión, se va por este nodo. Entonces, como tiene hipertensión y tiene hipoglicemia, se va por este nodo, pero entonces tiene hipertensión, hipoglicemia, se va por este nodo. Entonces, ya recogiendo todos los datos, por ejemplo, en este caso que dijimos, constante vital del paciente, la máquina nos va a decir cuál es la probabilidad de que cada uno de estos, pues los nodos finales o los change nodes, cuál es la probabilidad de que cada uno de esos eventos ocurra. Es uno de los features que más se utiliza actualmente, eh, y pues hablaremos un poco de ella más adelante. Y la última, esta seguramente puede que sea la que más hayan escuchado, que son las neural networks, y el deep learning es básicamente las redes neuronales, que hacen el símil de lo que sería el cerebro humano. Entonces, las máquinas se les ponen varios nodos y pues esos ya son capas de programación, pero entonces una parte del programa que está oculta, esos nodos conectan ciertas respuestas, ciertos parámetros con ciertos resultados. Y la máquina comienza a como entrelazar toda esa información como si fueran neuronas para dar los resultados o las predicciones determinadas. Entonces se llama Deep Learning porque en este caso nosotros le damos a la máquina las variables y le damos los resultados, pero la máquina va a ser capaz de hacer los patrones de manera automática e incluso va a poder crear nuevos patrones que nosotros no conozcamos. Entonces la forma en la que la máquina aprende es algo autónomo. Nosotros solo le damos qué es lo que tiene que analizar y hasta dónde tiene que llegar. Ya todo el proceso de cómo conecta las neuronas entre ellas va a ser pues, creado automáticamente. Y pues con el avance de la tecnología, el deep learning, las capas van a ser cada vez más complejas, entonces van a ser predicciones más específicas con mayor cantidad de datos. Entonces, esto es básicamente la visión gráfica de lo que es una red neuronal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, este es un ejemplo con un electroencefalograma en donde a la máquina se le inyecta el poder del encefalograma, la entropía, la presión arterial media y la HRV del paciente. Entonces, ella en la capa oculta va como pues, monitorizando todos estos datos y los va analizando de manera interna y al final nos da una respuesta en la capa externa que nos dice el paciente está despierto o está dormido. Entonces, eso es básicamente cómo funcionaría, por ejemplo, una red neuronal en un monitoreo de anestesia profundo. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelante. Y ahora, por último, campos de aplicación de la inteligencia artificial que son fundamentales en la medicina. Primero, el procesamiento del lenguaje natural. Los computadores, las máquinas en general, procesan las instrucciones por medio de programación, lenguajes de programación, Java, C++, Python, todos esos que realmente pues, no conocemos, pero pues esa es la forma en la que lo hacen. Entonces, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? Es darle a digamos, a la computadora la capacidad de entender lenguaje humano, digamos, lo que es el habla, la escritura. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, se usa mucho en los asistentes de voz actualmente. Pues Alexa, Siri, Google son capaces de nosotros decirle a la máquina qué queremos que haga. La máquina entiende nuestro lenguaje, lo traduce al lenguaje de programación para poder generar los algoritmos y darnos la respuesta que necesitamos. En el caso de la medicina, esto se usa mucho es para extraer los datos de las historias clínicas, porque a pesar de que, bueno, tenemos las historias clínicas electrónicas en las cuales hay muchas casillas de marcación y muchas cosas que pues nos han ayudado a tener datos más precisos. Gran parte de la historia clínica sigue siendo lo que escribe el médico, lo que escribe el clínico. Entonces se ha usado mucho la inteligencia artificial para extraer datos específicos de los pacientes para mejorar la calidad de las bases de datos e incluso para mejorar la calidad de los pacientes que se llevan a ciertos tipos de intervenciones o los pacientes que eh, se se piensa que son los que más se pueden beneficiar de cierta intervención en un ensayo clínico, por ejemplo. Y ya la otra parte es la visión de computadora, es algo que se usa, pues básicamente los coches autónomos,
que es la capacidad de una máquina de analizar imágenes, videos y otra información visual en tiempo real, o pues se le da un set de imágenes. Entonces, actualmente se usa principalmente es en patología y radiología para disminuir los errores humanos, ya que lo que usualmente pasa no es que el médico no sepa, sino que las áreas de búsqueda son muy grandes y es muy fácil que se le pasen zonas específicas donde ve la enfermedad. Entonces se entrena a la inteligencia artificial con los patrones visuales y ya la inteligencia artificial te dice, aquí en esta zona es muy probable que haya una patología. Entonces ahí el médico puede mirar la zona en específico que la inteligencia artificial le mostró y comprobar si efectivamente hay una patología o no. Eso es como lo que se ha usado. Igual ahorita hablaremos también de otra técnica de computer vision. Y un dato curioso para que tengan en cuenta, en 2018 la FDA aprobó el uso clínico de un programa de inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico de retinopatía diabética. Entonces, ¿qué hace esta inteligencia artificial? Pues se toman las fotos de la retina, se hace pues las imágenes del fundus y se le pasan a la inteligencia artificial. Ella analiza todo el fondo de la retina, busca los patrones específicos de retinopatía diabética y dice, aquí es muy probable que el paciente tenga retinopatía, una afectación de la retina por enfermedad vascular. Aquí puede que sí, esta retina puede que esté sana. Entonces, ayuda mucho para, pues, a partir de las imágenes tomadas por el clínico, para hacer un diagnóstico rápido de la retinopatía diabética. Entonces, esto se los traigo porque en este caso no, en este caso muy específico no estamos hablando de que esté en desarrollo, que esté estudiado, es algo que ya se aprobó como uso clínico. Que es un programa, una herramienta de inteligencia artificial que usa visión computarizada, que se usa clínicamente en Estados Unidos para apoyar el arte de la medicina, en este caso, pues para la prevención de la retinopatía diabética en pacientes que pues, sabemos que es una de las comorbilidades más importantes que tiene la diabetes. ¿Listo? Ahora sí, entrando directamente con lo que es el estudio, el tipo de estudio básicamente es toda una revisión de la literatura. Podemos decir que es sistemática cualitativa, no cuantitativa, pero igual vamos a ver una nota de los autores que dice que ellos realmente no responden ninguna pregunta clínica, entonces a mi parecer sería una revisión de la literatura, más a un estilo narrativo, pero aún así ellos mostraron la metodología sobre cómo hicieron la búsqueda. En general ellos buscaron en 4 bases de datos, Medline, Embase, Web of Science y el eExplore, para buscar los estudios y usaron combinaciones de las siguientes palabras clave: Machine Learning, Artificial Intelligence, Neural Networks, Anesthesia y Anesthesiology, que son como las tres de arriba son como las dos. Machine Learning y Neural Network son las dos formas o campos de la inteligencia artificial más usados. Y ya pues el contexto general de Artificial Intelligence y anestesia, Anesthesiology, básicamente el campo de estudio que querían mirar. Ellos querían ver el scope o el rango de investigaciones en inteligencia artificial que estaba siendo desarrollado en anestesia específicamente. Entonces, ¿cuáles eran los criterios de inclusión? Se incluyeron estudios desde 1946 hasta septiembre de 2018. ¿Por qué desde 1946? Pues como les dije, desde hace mucho tiempo se viene investigando realmente la inteligencia artificial y esos estudios que se hicieron, pues los que incluyeron ellos están principalmente en la década de los 90, nos muestran un poco también cómo ha avanzado pues, la ciencia médica y incluso los estándares médicos que tenemos, lo cual les da como una visión que es relativamente interesante sobre pues, el gran boom que ha tenido la IA en los últimos realmente 10, 20 años. ¿Cuál fue el enfoque? Que el diseño que el enfoque del estudio fuera el diseño o la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica de anestesia, que incluía cuidado intra, posoperatorio, cuidado crítico y manejo del dolor. Serían esas las principales 5 áreas. Los criterios de exclusión excluyeron editoriales, cartas al editor, abstracts, estudios que fueran con animales y no con pacientes, estudios con menos de 10 pacientes, estudios solo con datos simulados, que estos estudios son principalmente como para validar los modelos y los algoritmos, pero ellos pues excluyeron esos estudios, y los estudios de monitoreo no relacionados con la anestesia. Como por ejemplo, hay muchos estudios de modelos de inteligencia artificial que se realizan para monitorear el sueño y para tener como mejores resultados en el análisis de las polisomnografías, pero como esto ya no hace parte como del área de la anestesia, sino de otras áreas como la neurología, ellos excluyeron ese tipo de estudios. Y los artículos fueron revisados siguiendo los criterios de Covidence para definir su inclusión o exclusión. Cada artículo fue revisado por 2 revisores independientes, los cuales decían si debía ser incluido o no. Si había una discordancia, entraba un tercer revisor a definir el desempate y un cuarto revisor se encargaba de revisar las bibliografías, los artículos ya incluidos, para ver si podía encontrar más artículos para incluir en la revisión de la literatura.
Además, decirles que todos los artículos que se incluyeron fueron en inglés, no se incluyeron artículos en otros idiomas. Entonces, ellos encontraron en general 2.171 artículos. Después de remover los duplicados, se quedan con 1.383. Analizaron esos 183 y desde ahí excluyeron 989, por lo tanto tenían 394 para elegir. Después de hacer la revisión por los pares, excluyeron 221 artículos más, por lo que se quedaron con 173 artículos para la síntesis cualitativa. Entonces, ¿cuáles fueron las principales categorías encontradas? Ellos encontraron estas 6 categorías, de las cuales vamos a hablar ahora a profundidad, sobre en qué se está investigando la inteligencia artificial para anestesia. Entonces, tenemos primero, monitoreo de la profundidad de la anestesia, el control de la anestesia, predicciones de riesgos de riesgo y de evento, guías para ultrasonido, manejo del dolor y la logística de la sala de operaciones. Y como objetivo general o el principal objetivo de la gran mayoría de los artículos fue investigar las potenciales formas en las que la inteligencia artificial pueda beneficiar la práctica clínica de la anestesia, pero no a través de reemplazar al clínico. ¿Esto qué quiere decir? Es, us- Eso siempre ha sido un debate y es un debate muy importante y lo va a ser a futuro, y es que si la inteligencia artificial va a poder reemplazar o no a la humanidad en ciertos factores. Actualmente, en la investigación actual de la medicina, la inteligencia artificial principalmente no se está investigando para reemplazar como tal a los clínicos, a los médicos. También hablaré un poco de eso más adelante, pero para adelantarles, la inteligencia artificial es muy buena analizando datos, recolectando patrones y puede facilitar mucho la actividad clínica de los médicos, pero tiene muchas limitaciones, los cuales no le permite ser superior a un humano en la práctica médica. Entonces, por eso lo que se busca aquí es como básicamente liberar o ayudar al anestesiólogo a hacer ciertas funciones de manera más eficiente para que pueda tomar decisiones con más información, más datos o hacer sus procedimientos de manera más segura. Entonces, las categorías del estudio ahora sí divididas una por una. En monitoreo de anestesia profunda identificaron 42 estudios que tenían este tema. La mayoría de artículos utilizaron el monitor BIS, eh, o la encefalografía como el método para determinar la profundidad de la anestesia. Y ellos descubrieron que el Machine Learning era como el mejor enfoque para analizar grandes cantidades de datos, en este caso como los obtenidos por la encefalografía. Para los que pues no sepan, el monitor BIS o pues lo que se llama el índice de monitorización biespectral es un monitoreo que se usa mucho en anestesia justamente para esto, determinar datos, la profundidad de la anestesia. Y realmente es un monitor, es una máquina que se viene usando desde hace tiempo, pero tiene ciertas limitaciones, especialmente como en edades más extremos de la vida y en ciertos medicamentos como por ejemplo la ketamina. Entonces pues el enfoque que intentaron hacer es ver primero, por un lado, comparar qué tan eficiente era el Machine Learning versus el monitoreo con BIS, que es como por así decirlo el gold estándar, por un lado, y por el otro, usar la encefalografía para hacer una nueva forma de monitoreo, porque la encefalografía es muy buena para monitorear pues, la anestesia profunda, pero tiene una cantidad de datos muy grande que no es viable para un anestesiólogo estar mirando en medio del cuidado intraoperatorio, porque además de mirar el electroencefalograma, tiene que estar mirando los signos vitales, las bombas de infusión, la ventilación mecánica, pero como dijimos, el Machine Learning podría facilitarle al clínico no tener que estar centrado en la electroencefalografía, sino que la máquina analiza todos los datos y ya le dice al clínico, el paciente está despierto, el paciente está dormido. Un dato muy claro, muy sencillo, que permite tomar también información clínica. Entonces, en general de los estudios que ellos vieron sobre monitorear anestesia profunda, ellos resaltan esto. El de Misagedi, que hizo análisis de un electroencefalograma con Machine Learning versus el monitoreo con BIS, encontró que el Machine Learning era 4% más preciso. Chabal también hizo un análisis de electroencefalografía con Machine Learning versus el Response Entropy Index, que tuvo una accuracy de 92.91%. Eh, en contra del Response Entropy Index, que tenía 77%. Este en específico fue para identificar los pacientes despiertos y anestesiados, luego de usar sevoflurane.
En este caso, el Machine Learning fue superior al Response Entropy Index. Sang usó un análisis de potenciales evocados con redes neuronales para identificar si el paciente estaba despierto, con anestesia o despertando la anestesia general. Los resultados en general fue que para los pacientes despiertos la precisión era el 96,8%, para la anestesia adecuada el 86% o despertando la anestesia general el 86,6%. Actualmente los potenciales evocados no se utilizan para el monitoreo de la anestesia, pero Sam quiso usarlos aprovechando eso, de la gran capacidad de la inteligencia artificial para poder analizar varios datos y descubrió que tenía una buena precisión y pues dijo que tal vez sería una buena idea seguir investigando a ver si se pueden hacer nuevos, digamos, algoritmos basados en potenciales evocados. Y ya por último, Ranta hizo un análisis de una base de datos de 543 pacientes anestesiados con un algoritmo de redes neuronales que tuvo una especificidad del 98% para definir si el paciente estaba bien anestesiado, pero con una exactitud del 66%, lo cual dice que pues, este modelo necesita más datos para poder mejorar su precisión pues, en la predicción de la profundidad de la anestesia. Ahora, para el control de la liberación de la anestesia, se identificaron 33 artículos relacionados. Básicamente, estos artículos hablan principalmente de pues, la liberación controlada de anestesia, de bloqueos neuromusculares y de otras drogas relacionadas. Los principales algoritmos usaron Fuzzy Logic o aprendizaje por refuerzo para alcanzar un objetivo de anestesia medido por medio del BIS. Algo muy importante es que la liberación de la anestesia, usualmente para hacerla en la práctica clínica, se hace siguiendo el monitoreo de la anestesia, que fue el del que hablamos antes. Entonces, como actualmente no hay ningún modelo de la IA aprobado para hacer monitoreo de la anestesia general. En este caso, el control de la liberación de la anestesia, el objetivo fue medido por el gol estándar, en este caso sería el BIS. Pero aún así, eh, estos modelos siguen estando muy relacionados y seguramente a futuro, cuando haya más avances, seguramente se creen algoritmos que sean capaces de hacer las dos cosas al tiempo, monitorizar la anestesia y por medio de redes neuronales, según la profundidad de la anestesia que tenga, definir si el paciente necesita más o menos anestesia. Además, también se vio que hay ciertos trabajos que estaban enfocados en algoritmos diseñados para controlar la ventilación mecánica de los pacientes. Entonces, dependiendo de la respuesta del paciente a la ventilación mecánica, la máquina automáticamente podía aumentar o disminuir las presiones de ventilación o la cantidad de oxígeno que se le estaba suministrando al paciente. Para la predicción de eventos y riesgos, hubieron un total de 53 artículos que investigaron sobre prevención. Al final vamos a hablar un poquito más de por qué el Machine Learning es tan importante o tan útil para prevención, pero en general fueron 53 artículos, o sea, fue el grupo de artículos que más, o sea, la categoría de estudio de la que más se encontró artículos. 26 artículos investigaron una evaluación sobre la evaluación preoperatoria, 14 artículos investigaron sobre eventos en el posoperatorio y 3 artículos investigaron sobre eventos relacionados con el cuidado crítico del paciente. Entonces, la evaluación preoperatoria se usaron principalmente Machine Learning, redes neuronales y la Fuzzy Logic. Entonces, un ejemplo fue que hubo un trabajo que buscó predecir el efecto hipnótico de un bolo de inducción de Propofol, en el cual el Machine Learning tuvo una sensibilidad del 82,35%, una especificidad del 64,38% y un área bajo la curva del 0,755, lo cual se comparó con el estimado del efecto hipnótico que dieron anestesiólogos clínicos, los cuales, a pesar de tener una muy buena especificidad del 92,51%, tuvieron una sensibilidad bastante baja del 20,64%, por lo tanto, el área bajo la curva total al final da 0,56. Esto, pues, el estudio preliminar decía que, pues sí, entonces al final el uso de redes neuronales podría ayudar mucho para predecir el efecto hipnótico de la inducción de Propofol con una mejor sensibilidad e incluso los anestesiólogos clínicos, a pesar de que su baja especificidad, aunque igual esto podría ser mejorado, pues si se le suministran más datos al modelo como tal. Ahora, hablando con eventos intraoperatorios en UCI, Avid usó dos bases de datos con un total de 1.334 pacientes para desarrollar un modelo que pudiera prevenir hipotensión. Además, se han realizado estudios clínicos para probar sistemas de alerta basados en Machine Learning. Entonces, la máquina pues, extrae automáticamente los datos de las historias clínicas y determina cuándo el riesgo, por ejemplo, en este caso lo que investigaron fue sepsis. Y lo compararon con los sistemas electrónicos actuales que están basados en los modelos que conocemos, el SIRS, el SOFA, el QuickSOFA,
para detectar sepsis. Ellos detectaron resultados bastante prometedores, reduciendo incluso en un 50% la mortalidad hospitalaria. Entonces, pues el monitoreo y la prevención de riesgos y eventos son uno de los, digamos, los campos más prometedores para la inteligencia artificial, porque claro, tener una máquina que está 24/7 mirando los datos del paciente permite tener alertas mucho más tempranas que cuando pues tenemos varios médicos que están pues mirando a varios pacientes y no tienen tiempo para estar sobre cada uno todo el tiempo encima y pues ustedes saben que pues las variaciones de signos vitales pueden ser muy súbitas. Ahora, la otra categoría es la guía para ultrasonido, que se encontraron en 11 artículos, y lo que básicamente decían era que podíamos usar la guía con visión de computadora para asistir al clínico en procedimientos basados en ultrasonido. El método más utilizado fueron redes neuronales que analizaban las imágenes del ultrasonido e identificaban estructuras. La investigación que hizo Closet demostró que la precisión de las redes neuronales para identificar vasos en un ultrasonido era aproximadamente el 94,5%, con una diferencia de más o menos 2,9%, lo cual es una presión muy alta y muy buena. Y otro estudio que se hizo fue para determinar el nivel vertebral y otras estructuras para facilitar la anestesia epidural. También se hizo con redes neuronales. En este estudio, Hetherington usó redes neuronales para identificar el sacro, las vértebras de L1 a L5 y sus respectivos espacios intervertebrales en tiempo real por medio del ultrasonido con con el cual encontró una precisión del 95%. Ya tenemos manejo del dolor como tal, en el cual tenemos que 9 artículos hablaron sobre el manejo del dolor. Los principales puntos de investigación fueron dosis de opioides y la predicción del beneficio de consultar con medicina del dolor. Brown usó un modelo de Machine Learning para analizar resonancias funcionales de pacientes con y sin dolor, demostrando la superioridad de estos modelos para análisis de pues, resonancias neuronales de zonas cerebrales aisladas, lo que podría llevar a mejorar en un futuro las investigaciones relacionadas con el dolor, ya que pues, estos modelos de Machine Learning podrían analizar muchos más datos en tiempo real y no como se hacía antes, que se analizaban como zonas específicas en donde se supone que se presenta el dolor. En este caso, pues ya la máquina podría analizar el cerebro en un todo y encontrar seguramente patrones que nosotros hasta el momento no habíamos podido ver. Y ya otro estudio que me pareció muy interesante, pero lastimosamente no dio resultados, fue que Olsen realizó un estudio con 1.237 pacientes con cáncer para intentar predecir la dosis de opioides según polimorfismos genéticos. No encontró ninguno, realmente. Entonces, pues bueno, no todos los estudios pueden generar resultados, pero como les decía, el estudio de polimorfismos genéticos puede ser a futuro algo muy bueno que se puede hacer con inteligencia artificial y sea la base de la medicina personalizada, en especial pues con medicamentos que son variables entre paciente a paciente, pero en este caso pues Olsen no encontró mayores resultados. Ya por último, Graham usó Machine Learning para predecir la necesidad de opioides de los pacientes analizando un electroencefalograma de 81 pacientes, pero su precisión fue solo el 65%. Entonces también pues es una predicción bastante regular, pero seguramente con un modelo con más pacientes de pronto puede alcanzar mejores valores. Ya por último, la logística de sala de operaciones fue el tema que menos se investigó. Y pues hablaron 3 estudios del tema. Los dos primeros lo que intentaban eran como por medio de la IA predecir como la ocupación y la desocupación de cama, teniendo en cuenta la operación, el cirujano que le iba a hacer, la anestesia, el riesgo de la cirugía, entre otros muchos factores. Pero sus precisiones no fueron las mejores. El trabajo que fue más relevante fue el de Holliston, el cual analizó por medio de un modelo de inteligencia artificial la ubicación de los anestesiólogos en el quirófano. Aunque el estudio lo hizo en un quirófano simulado, por lo tanto, pues el resto de actores que no era el anestesiólogo eran los maniquíes, sí, los actores sí resaltaron que había un potencial interesante de usar este monitoreo eh, por IA para ver pues cómo se movían los anestesiólogos en el quirófano, cómo se relacionaban ellos con las diferentes máquinas o diferentes implementos que tenían que hacer y cómo esto podía estar relacionado con la seguridad del paciente en el quirófano. Entonces ellos lo dejaron como una propuesta abierta para hacer de pronto a futuro, pero sería como la que por ahora podría ser la más interesante para tener en cuenta en la logística de la sala de las operaciones. Ahora, ya hablando como tal de la discusión, lo primero que hay que reconocer es que la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial en la medicina y en la anestesiología siguen en desarrollo o en estudio. Entonces,
vamos a ver, pues hay muchas ideas todavía flotando, hay muchos intentos de ver con qué podemos trabajar y con qué no podemos trabajar, pero aún es un campo muy inexplorado y realmente como tal, herramientas clínicas de IA que estén aprobadas para su uso, muy pocas. Ya les di el ejemplo de la herramienta para determinar la retinopatía diabética, es uno de los pocos que ya se ha sacado, pero la idea es que poco a poco puedan irse sacando más. A pesar de esto, podemos ver que hay modelos de inteligencia artificial que pueden superar la eficiencia de modelos y estrategias que usamos actualmente por parte de los clínicos, en especial, pues, como vimos en los algoritmos pronósticos, o la idea es generar nuevos mecanismos de monitorización a partir de exámenes que generan mucho más datos, que en este caso las CIA serían las encargadas de analizarlos y no los clínicos como tal. Entonces, para ponernos un poco en contexto, la situación actual de la inteligencia artificial, este campo se conoce de hace más de 50 años, como vimos actualmente, pero estamos en un boom, en el boom de la inteligencia artificial por tres factores. Primero, tenemos bases de datos más grandes. Es el advenimiento de la Big Data y todo lo que es la nube que ha permitido guardar más cantidad de información, no solo para, en general para todas las grandes empresas, sino para las personas que pueden ahora comprar espacio en la nube y no necesitan comprar un disco duro, por ejemplo, ha permitido que hayan bases de datos cada vez más grandes, con servidores dedicados cada vez más grandes, y hay también modelos de almacenamiento cada vez más pequeños que almacenan más información. Entonces, más datos significa que la IA puede generar más, pues puede analizarlos de mejor manera y esto puede permitir mejores resultados en sus predicciones. Segundo, mejoras en el hardware. Cada vez las computadoras son más potentes. Incluso actualmente se está investigando la posibilidad de comenzar a usar computadores cuánticos para la investigación que permitan manejar mucho más datos. Entonces, esto también ha aportado en el advenimiento de la IA. Y ya por último, el nuevo interés por desarrollar nuevos métodos para desarrollar modelos de inteligencia artificial. Esto va muy relacionado con las primeras dos, o sea, antes el desarrollo de la inteligencia artificial estaba muy limitado, tanto por los datos que podían usarse como por el hardware. Ahora que hay más hardware y que realmente hay un interés también de parte de ciertos sectores, pues de la economía y de la industria, que en especial la parte de los negocios, que ven pues el manejo de inteligencia artificial como una forma muy eficiente para mejorar pues sus ventas. Esto ha hecho que pues, la computación, la ingeniería de software, la ingeniería de sistemas y otras ramas de este tipo de ciencias se han enfocado más en desarrollar nuevos modelos de IA, no solo los que ya conocemos, o mejorar los que actualmente existen, mejorar la capacidad de las redes neurales, mejorar la capacidad de los modelos de Machine Learning. Entonces, esto es como el boom en el que estamos y es un boom que al final, pues, terminó también, nos va a terminar tocando a nosotros porque de cierta u otra manera la IA pues, va a llegar a la sociedad y va a también influir en la forma en cómo se hace la medicina. Actualmente los modelos de IA son muy buenos para analizar ciertas tareas, incluso de mejor manera que los humanos. Entonces, ¿estos cuáles campos son? Son campos como los videojuegos y los coches autónomos. Entonces, hay que ejemplos claros como los Tesla, que son estos autos que literalmente se manejan solos. Y hay IAs como AlphaZero, que ha sido capaz de aprender a jugar varios juegos, pues ajedrez, chess, Soji, y ha sido capaz de ganarle incluso campeones mundiales porque ha sido capaz de encontrar algoritmos mucho más eficientes. ¿Cuál es el problema? La medicina no es un campo que tenga certezas o reglas totalmente definidas. Por ejemplo, en el ajedrez vamos a tener un montón de algoritmos, sí, pero son esos algoritmos y ya. Si la IA es capaz de ponerse todos los algoritmos y encontrar cuál es la forma más eficiente de jugar las fichas según cómo juega su contrincante, va a ser capaz de ser la mejor. Pero en medicina las reglas no están totalmente definidas. Hablamos mucho de que hay incertidumbre, los pacientes pueden reaccionar bien o mal a ciertos tratamientos, existen los efectos adversos, existen eh, las comorbilidades, ningún paciente es igual a otro. Entonces, esto es como una de las principales pues, limitaciones que se tiene en cuenta cuando hablamos de la IA. Y por eso se dice que realmente en este momento no se ve probable de que la IA pueda superar a los clínicos en los procesos de salud de enfermedad, porque pues son problemas que una pieza fundamental para su manejo es la capacidad de adaptación, que es una capacidad que es hasta el momento meramente humana. Entonces, ¿es posible que estas limitaciones se resuelvan a futuro? Tal vez, pero hasta el momento los procesos de salud y enfermedad para las inteligencias artificiales son muy complejos y por eso usualmente estas investigaciones van encaminadas más a darles tareas específicas.
que monitorizar signos vitales, que monitorizar anestesia, que pues dar cierto medicamento, que revisar dónde hay alteraciones en una imagen, que dónde está un vaso, más que el cuidado pues clínico de un paciente. Entonces, el principal foco que tenemos actualmente con la IA es la aplicación del Machine Learning sobre como una herramienta de predicción sobre los diferentes algoritmos y herramientas que tenemos. ¿Qué pasa con nuestras herramientas de predicción actuales? Pues los algoritmos que tenemos son muy buenos porque los hemos hecho, pues obviamente, con investigación, son herramientas de práctica clínica que han sido validadas. Pero conforme pasa el tiempo y van apareciendo nuevos datos, estos algoritmos pueden quedar obsoletos y necesitan actualización. Una de las ventajas del Machine Learning es que el algoritmo se actualiza automáticamente, simplemente con que tú le brindes más datos. De hecho, esta es una de las formas más sencillas para mejorar un algoritmo. Si tú tuviste un algoritmo que tiene poca precisión, lo que haces es darle una base de datos más grande para poder trabajar y posiblemente te mejore la predicción. Entonces, son algoritmos que se pueden estar actualizando de manera mucho más rápida, mucho más eficiente y como ya dijimos, al ser pues inteligencias artificiales, se pueden aplicar automáticamente. Tú puedes tener, o pues la idea sería en el futuro tener un sistema que, por ejemplo, en la UCI esté pendiente de los monitores de todos los pacientes para que así el clínico, el intensivista, solo tenga que estar enfocado en cuáles son los pacientes que la IA le manda la alarma, cuáles son los pacientes que según el modelo que creamos tengan mayor probabilidad de complicarse, en vez de estar intentando controlar los signos vitales de 15, 20, 30 pacientes en una UCI, que no son, pues, no son pocos los signos vitales que se manejan, además de estar manejando los medicamentos, las evoluciones, que pues si hay un código azul, si hay un egreso, entre todas las cosas que pueda pasar. ¿Qué implicaciones tiene para los clínicos esto? La principal en la práctica de la anestesia moderna es que los clínicos, los anestesiólogos, tienen que revisar y analizar cada vez más información para determinar decisiones en sus pacientes. Cada vez tenemos más tecnologías, nuevos medicamentos y nuevos pues, algoritmos que nos piden estar más pendientes de ciertos datos específicos, tanto preoperatoria como intraoperatoriamente. Entonces, aunque ya tenemos monitores que nos apoyan en este trabajo, estos algoritmos están limitados y tienen pues ciertos problemas con ciertos medicamentos. Por ejemplo, el BIS no es capaz de detectar adecuadamente la anestesia inducida con la ketamina, que es un medicamento que se utiliza bastante. Entonces, la idea de la inteligencia artificial es crear nuevas herramientas que superen a las herramientas actuales que tenemos de monitoreo para mejorar la capacidad que tienen los clínicos de tomar decisiones. Además, usar herramientas nuevas, como en el caso que vimos de los electroencefalogramas, que son herramientas que se sabe que son muy buenas, que dan muy buena información, pero al tener tantos datos es muy poco práctico pedirle a un anestesiólogo que aprenda a leer un electroencefalograma y que además de eso esté pendiente de un electroencefalograma al mismo tiempo que está pendiente de todas las cosas que ya tiene que cuidar en un quirófano. Entonces, una de las aplicaciones de la inteligencia artificial de las que hablaba el estudio es coger este otro tipo de herramientas que son más pesadas o más robustas en información y darle esa tarea a las inteligencias artificiales, que ellos monitoricen y den señales específicas que nos permitan tomar decisiones clínicas de manera más eficiente. Entonces, en vez de tener que leer el electroencefalograma, puedo estar pendiente del programa de inteligencia artificial que me diga si el paciente está dormido o despierto o está en un estatus convulsivo, entre otras cosas que puede detectar. Los modelos, entonces, en general, estos modelos son excelentes para analizar cantidades de datos y dar informaciones que son precisos para los clínicos, lo cual nos puede permitir usar mayores flujos de información al mismo tiempo y nos permite disminuir la tasa de errores y predecir y prevenir ciertos eventos adversos de manera más eficiente, al final dándonos unos mejores resultados en pro de los pacientes. Ahora hablemos de un poco de las limitaciones, porque ninguna herramienta es perfecta y la IA definitivamente no es la excepción. Primero que todo, la IA es una herramienta y puede que sea o no sea mejor que las herramientas de tecnologías con las que contamos en la actualidad. Eso es algo que tenemos pues que definir con la investigación, pero realmente mucha gente dice que la IA pues va a resolver todos los problemas de la humanidad y que va a cambiar la forma como vivimos. Quizás eso pueda ser cierto en 100, 200 años, 50 años, no lo sabemos, pero en la actualidad, en el presente, la IA es una herramienta más en la que estamos investigando, en la que estamos probando, en la que estamos buscando formas en las que nos ayude a nosotros como profesionales a dar mejores resultados.
Una de sus principales limitaciones, esto especialmente pasa con los modelos de Deep Learning, es que puede caer una caja negra en la cual el modelo no te explica por qué hizo la predicción que hizo. Entonces, digamos, pues, o sea, tú le das unos datos y unos outputs, ¿cierto? Y la IA te va a dar una predicción. Pero si yo no sé por qué hizo la predicción, pues realmente uno se queda con la duda y con la preocupación de que pues la predicción si es correcta o no. Eso se ha intentado manejar haciendo que los modelos de inteligencia artificial sean un poco más transparentes en la forma en la que te dicen las predicciones, o pues hay ciertos modelos que sí son totalmente transparentes en cómo van decidiendo las cosas, pero es algo que se tiene que tener en cuenta, especialmente cuando hablamos de medicina y cuando hablamos de que las inteligencias artificiales pueden descubrir patrones que nosotros no conocemos, pero pues no tiene sentido que descubran los patrones y nosotros no podamos saber qué patrón es. Además, la IA, aunque es muy buena determinando relaciones, no es buena determinando causalidad entre los datos que analiza. Por lo tanto, pues es importante que si se va a usar inteligencia artificial, hay que también entrenar a los médicos o los profesionales que la van a usar para que entiendan estas limitaciones y puedan tener en cuenta cómo sacar esto, cómo sacar los datos de la IA, cómo ponerlos a colación y cómo usarlos de la mejor manera en su práctica clínica. Y por último, algo fundamental es que los modelos de la IA se basan en datos. Y si estos datos están sesgados, eso significa que el programa también va a estar sesgado. Entonces es importante determinar bien que los datos que estemos usando para entrenar nuestros modelos no estén sesgados. El artículo hablaba mucho de que como los anestesiólogos son como usualmente los que suelen manejar más estas eh, variables vitales, deberían ser los que se reúnan no solo con los equipos médicos para determinar cuáles son los datos importantes que se deben tener en cuenta para los modelos, sino también con los ingenieros y los científicos de datos para mirar que los modelos de datos con los que estamos entrenando las inteligencias artificiales no estén sesgados. Un ejemplo que nos daba el artículo es, por ejemplo, si yo estoy en una UCI neurológica y tengo pacientes que están teniendo pues daño cerebral, la IA va a interpretar que todos los pacientes están sufriendo daño cerebral secundario a la lesión que tuvieron, pero no va a poder determinar que hay ciertos pacientes que se decidió dejar, pues, dejar de darle soporte vital, pues por las decisiones de la familia y por lo tanto realmente el daño cerebral es porque ya no, pues, no tienen soporte vital, van a entrar a un protocolo pues, de trasplante o un protocolo de muerte asistida. Y es algo que la IA no va a poder determinar. Entonces, esto nos va a poder dar ciertos sesgos en pues, las predicciones que pueda hacer a futuro en esta UCI neurológica. Ya para ir finalizando, ¿qué nos espera a futuro con la inteligencia artificial? Aunque la inteligencia artificial pueda ser más eficiente en ciertas tareas que nosotros, definitivamente no ha superado al humano en el entorno clínico, porque pues, su capacidad principal genera relaciones de datos de manera rápida y eficiente, permitiendo tomar decisiones clínicas que no serían posibles de otra manera. Y aunque esto es un gran apoyo, hay que recordar que los datos de la clínica se recogen del acto médico. Entonces, la relación médico-paciente sigue y creo que pienso yo que va a ser fundamental para la práctica de la medicina en la actualidad y por muchos años. O sea, en general, también es uno de los hechos de que se habla es que tan conforme estará un paciente de trabajar para su salud con una máquina en vez de con un humano. Igual las máquinas no tienen ciertas pues, emociones o habilidades emocionales que son muy importantes cuando estamos hablando de la práctica médica. Entonces, por ahora, lo más importante de la inteligencia artificial es usarlas como un apoyo para los clínicos, disminuyendo los errores humanos y facilitando llegar a ciertos diagnósticos con eficacia. En el campo de la anestesia en específico, hay predicciones de que dice que la IA será muy buena para monitorizar anestesia profunda, controlar la infusión de medicamentos y prediciendo impotencia intraoperatoria, lo cual le permitirá a los anestesiólogos ser más eficientes y efectivos en su hacer clínico en el quirófano y fuera de este. Y pues lo que les dije, la relación médico-paciente siempre será la base del acto médico y de esta es lo que va a depender gran parte de los resultados clínicos. Entonces, a pesar de que tengamos inteligencias artificiales con modelos de datos gigantescos, si no tenemos un clínico que esté bien preparado, que esté bien informado en estos temas y que sobre todo tenga una buena relación con los pacientes y pueda explicarle muy bien pues todos estos métodos que se van a utilizar o pues los monitoreos que se van a realizar, con los que se va a apoyar él, pues al final nos vamos a quedar a medias en el trabajo. La IA no viene, actualmente no viene a reemplazar el trabajo de los médicos, viene a apoyarlo. Y por último, una nota que hicieron los autores es que lo que les decía, el trabajo, aunque es una revisión y ellos contemplan y dan datos estadísticos
y entregan no solo la lista de, pues, de los artículos que eligieron para el trabajo, también entregan la metodología de la investigación. Pues el trabajo como tal no responde una pregunta clínica en específico, sino que querían ir a responder más una pregunta más abierta. ¿Cuál era el alcance que tenía la inteligencia artificial actualmente en la anestesia? Entonces, como tal, no responde una pregunta clínica. Eso puede tener ciertas implicaciones, pero también es importante saber que, pues, basándonos en estos 6 grupos que vimos, podemos comenzar a buscar respuestas en preguntas clínicas específicas de aplicación de inteligencia artificial que nos pueden dar resultados que pueden ser más fiables en general. Y conclusión en esto ya es como de parte personal, a pesar de los grandes avances que la IA ha tenido en los últimos años, en el entorno médico aún requiere mucha investigación y desarrollo para poder generar herramientas que, más allá de reemplazar el talento humano, sean capaces de potenciar la habilidad de los clínicos de tomar decisiones rápidas basadas en el estado del paciente para lograr los mejores resultados y reducir los efectos adversos relacionados con la atención médica. La anestesia es uno de los campos médicos que más se puede beneficiar de los modelos de la inteligencia artificial, principalmente ayudando a los profesionales a analizar datos, monitorizar estados de los pacientes y administrar de manera eficiente los diversos fármacos existentes. Estas son como las referencias y eso básicamente sería todo por el club de hoy. Pues ya les quedamos en un espacio para, pues, preguntas, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hablar. Y pues también, por si les pareció interesante, para si les interesaría que nos digan, pues, a Juan o a mí, para ver si además de este trabajo que es como más una revisión o un brochazo de qué se hace o en qué se investiga IA, podamos también traer un ensayo clínico de una aplicación en específico para que podamos, pues, analizar a profundidad, por ejemplo, cómo se ve o cómo se implementa estos algoritmos de inteligencia artificial en ensayos clínicos. Que eso también es algo importante porque en este caso no estamos hablando de intervenciones biológicas, sino que intervenciones tecnológicas que pueden tener ciertas implicaciones también en la creación de estos estudios. Y ya, eso sería todo. Eh, Queda el espacio abierto para preguntas o comentarios. Pues, buenas noches. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, se la puede hacer a nuestro ponente. Bueno, de pronto no quedó mucho Pues espacio Juan, para... Dale, adelante. pues yo no tengo una pregunta, pero sí quiero dar como un pequeño aporte con respecto a la parte de inteligencia artificial y lo que engloba pues la medicina, lo que a nosotros la anestesiología y cuidado crítico, que pues nos, nos sirve mucho para la toma de decisiones, pero quiero que se lleven como el concepto de que estas tecnologías actúan como nuestro copiloto, ¿sí? Nosotros siempre vamos a ser el piloto como de este avión y son como para la ayuda de toma de decisiones. No nos tenemos que basar, digamos, al 100% en tomar una decisión. Tenemos que tener en cuenta que la medicina es un conjunto de varias cosas para tomar decisiones acertadas. Básicamente como ese comentario. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias, José, por la intervención. Pues no quedó mucho espacio para la discusión, como iba a comentar, pero yo sí quiero felicitar a Ricardo por la excelente revisión que nos trajo. Parece muy interesante revisar el tema, no solo en anestesiología, sino también en cuidado crítico, porque todo lo que mencionabas aplica para el cuidado crítico. Em, Teniendo pues en cuenta que la revisión que trajiste, pues me pareció muy buena por el hecho de que recoge diversos artículos y habla de cuáles son las áreas en las que puede incidir esta tecnología a futuro. Y como tú bien mencionabas, no solo pues como en el hecho de pensar en reemplazar la toma de decisiones para el cuidado del clínico, sino en temas muy específicos como monitoreo de signos vitales, asistencia pues como guiada en la administración de medicamentos, etcétera. También pues me pareció chévere el hecho de que dejabas abierta la discusión ciertas o ciertas características de los estudios como
haciendo la acotación de que siempre se debe estudiar más en este campo, pues es un campo que aunque tenga 50 y pico de años, para nosotros en la medicina es algo muy nuevo, la implementación pues de la IA, y todo tiene que ver con el boom de hace unos cuantos años, muy pocos años de hecho, de esta tecnología pues y su incursión en el mercado, y pues realmente los mercados son los que influyen, no sé si tristemente o desafortunadamente, o hasta por fortuna, pues inciden en la práctica y en cómo nosotros vamos a dar pues cuidado y atención en el futuro. Pues ojalá pueda ser para el bien siempre de los pacientes. Y bueno, ahí, pues ahí lo que quiero decir es que todavía falta mucho por investigar en esta área y para que se pueda implementar la IA de manera segura, se tiene que investigar mucho. Entonces, por ahora, como decía José, son herramientas que se van sacando, se van ensayando y se pueden ir aprobando pues como para para mirar su beneficio en la atención. Entonces, bueno, no, muchas gracias por la revisión y a todos los participantes que nos acompañaron. Si alguien más tiene una pregunta o un aporte, adelante. Sí, pues yo quería también felicitar a Ricardo, también muy completa la revisión, es algo que no vemos en algún momento del pregrado, que nos digan, pues, aplicación de la inteligencia artificial, a menos de que sea pues algo supremamente puntual, lo que lo veamos en alguna rotación así de forma individual o pues en estos escenarios en los que podemos compartir este tipo de información, por lo que sí me parece muy valioso eh, pues toda esta información y la revisión que hiciste. También te felicito, al igual que Juan. Y nada, agradecerte mucho por tu tiempo, porque se nota que preparaste la exposición con bastante tiempo de antelación, que te apasiona mucho el tema. Y eso, por mi parte, muchas felicitaciones y también, ahora sí, mensaje para todos. Por favor, llenen la asistencia, sobre todo los miembros, que es muy importante llevar un registro de nuestras actividades para poder presentarle a la facultad que sí estamos haciendo cosas. Y, y nada, si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún aporte, algún comentario, adelante. Bueno, parece que nadie más tiene preguntas. Pues sí, agradecerles mucho por el espacio, la atención prestada. Y sí, pues ya pues lo que decía Juan, lo que decía ahí, pues esa es básicamente la conclusión. La IA viene como una herramienta. La invitación es como para investigar, aprender un poco y ver si de pronto a futuro, porque principalmente estas herramientas llegan primero a los países del norte global, quizás a futuro puedan ser herramientas que utilicemos nosotros, pero que jamás van a reemplazarnos a nosotros, obviamente, como profesionales de la medicina, sino que son ayudas, como hay muchas en la medicina, son una ayuda más, que la idea al final todo es por el beneficio de los pacientes, pues es intentar buscar las formas de ser mejores y más eficientes para tener mejores resultados. Sí, pues agradecerles por el espacio, cualquier cosa, pues me están contando y yo creo que sería pues, todo por hoy. Entonces. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias a todos.